Bienvenidos hermanos a este programa, a esta charla del Apostolado de la Divina Misericordia de Mater Fátima y Frisidina. Soy Rosario Echeverría, formo parte de este apostolado y hoy los invito a que empecemos haciendo esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, dándole la promesa que cada vez que la rezáramos con un corazón contrito y con fe, daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar sobre las obras de misericordia, este mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Santa Faustina para que siempre y en todas partes fuera misericordiosa y lo reflejara a Él. Porque eso hacemos cuando somos misericordiosos, reflejamos el amor de Dios hacia los demás. Es el párrafo 742. Dice Jesús: Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción. Y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Y Faustina escribe: Oh Jesús mío, ayúdame en todo, porque ves lo pequeño que soy. Por mi cuenta, únicamente con tu bondad, oh Dios. O sea, aquí Jesús nos dice a todos nosotros, porque cuando le habla a Faustina, nos habla a cada uno de nosotros en lo personal. Él nos dice que exige de todos los hombres que rindamos culto a su misericordia. O sea, que confiemos, que veneremos su imagen, que rindamos culto a este mensaje de la misericordia, que lo demos a conocer. Pero nos dice a todos que debemos ser los primeros en distinguirnos por la confianza en su misericordia. O sea, nosotros que ya conocemos este mensaje de amor y misericordia de Dios hacia nosotros, hacia toda la humanidad, que Él nos ama con nuestra miseria, que es nuestro Padre Creador, que nunca nos deja de amar, solo está esperando que volvamos a Él. Pues nos pide a todos nosotros que seamos los primeros en confiar en su misericordia, nunca tener miedo de Dios. Aunque hayamos caído en pecados graves, saber siempre que Él nos quiere perdonar, pero que está esperando a que volvamos a Él. Humildemente, con un corazón contrito, arrepentido, le pidamos perdón, especialmente en la confesión. Entonces siempre tener confianza en su misericordia. Y exige de nosotros, de cada uno de nosotros, las obras de misericordia, espirituales y corporales, que son pues lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica, las 7 obras de misericordia espirituales y corporales. Y dice que deben de surgir del amor hacia Él. O sea, por amor a Él, ser misericordiosos con los demás. Que no sea solamente una obra de filantropía, una obra así de ayudar a los demás, pero sin el sentido del amor a Dios y del amor al prójimo.
y dice que debemos mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes, que no podemos dejar de hacerlo, ni excusarnos ni justificarnos. Entonces, cuando Dios nos ponga una situación para ser misericordiosos, ya sea una persona que nos pide ayuda en la calle, una amistad, un conocido, un familiar, que nos pide ayuda de la forma que sea, ya sea material, espiritual, de cualquier forma, siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar. O cuando alguien nos invite y nos dice, a ver, puedes venir a la cárcel, a la prisión, a hablarle a los presos de la misericordia de Dios, no tener miedo y hacerlo. Saber que Jesús nos está poniendo esta invitación para que nosotros lo aceptemos y vayamos y hablemos del amor de Dios hacia ellos, que son tan necesitados. Y nos dice que nos da 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo: con la acción, con la palabra y con la oración. Y que en estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia. Y es el testimonio irrefutable del amor hacia Él. Él dice que de esta forma el alma alaba y adora su misericordia. Cuando somos misericordiosos con los demás, cuando tenemos los sentimientos del amor de Dios en nuestro corazón hacia los demás, ahí mostramos la misericordia al prójimo, ahí damos testimonio irrefutable de amor hacia Él. O sea, si nosotros decimos amar mucho a Dios y ponerlo como lo más importante en nuestra vida todos los días, y que Él sea y que Él es lo más importante en nuestra vida todos los días, tenemos que demostrar ese amor a Dios amando al prójimo. O sea, con el amor de Dios en nuestro corazón, tener el sentimiento de amor de Dios hacia los demás. Y eso es ser misericordiosos, amar a todos con su miseria, con su pecado. No estar de acuerdo, no decir, es que está bien lo que tú estás haciendo si está en un pecado mortal, en un pecado grave. No. Ayudarlo, consolarlo, guiarlo por el buen camino, corregirlo amablemente y dar buen consejo para que esa persona cambie su vida si es que está en un pecado grave, su vida. Pero nunca dejar de amar a la persona, no criticar, no juzgar, porque eso le toca solamente a Jesús. Nosotros podemos dar consuelo, ayuda, buen consejo, corrección fraterna, amablemente, no crítica, ¿sí? Y entonces así mostrar el amor de Dios al prójimo. Y ahí mostramos el amor hacia Dios. Y dice, de este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y luego nos habla del domingo de la fiesta de la misericordia, que debe ser el domingo después de Pascua, de Resurrección. Y dice que ese día, pues debemos de celebrar esta fiesta de la misericordia, dando culto a su imagen, a la imagen que él pidió a Faustina que pintara. Es como la que yo tengo aquí atrás de mí. Y él dice que a través de esta imagen, él concederá muchas gracias a las almas. Por eso es tan importante tratar de llevar esta imagen a toda la gente, repartirla, regalarla, explicarle que es la imagen de Jesús y que quien venera esta imagen, Jesús da la promesa que no perecerá, no se condenará. Por el simple hecho de venerar su imagen, que es la primera vez que Jesús pide que alguien pinte una imagen así como Él se aparece. Bueno, pero después nos dice que esta imagen tiene que recordar a todos los hombres, a todos nosotros, las exigencias de su misericordia. O sea, esta imagen de Jesús, divina misericordia, que nosotros veneramos y le rendimos culto, tiene que recordarnos a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Si quiero que Jesús sea misericordioso conmigo y con mi familia, yo tengo que ser misericordiosa con los demás. Por eso nos tiene que recordar a todos las exigencias de su misericordia. Porque nos dice que la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, si nosotros decimos tener mucha fe en Jesús, confiar en Él, confiar en su misericordia, si no hacemos las obras de misericordia, por mucho que digamos tener fe, confiar en Él, creer en su amor por nosotros, si no hacemos y practicamos las obras de misericordia, será inútil. Y voy a recordar las obras de misericordia espirituales y corporales. Las 7 obras de misericordia materiales o corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Visitar y cuidar al enfermo con cariño, con amabilidad. Visitar al preso. Y hoy es donde digo, tenemos que hablarles del amor de Dios.
dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Y las obras de misericordia espirituales es enseñar al que no sabe con paciencia, corregir al que se equivoca amablemente, aconsejar al que lo necesite, aconsejar bien, dar un buen consejo en que acerque esa alma a Dios, no que la aleje. Y si no sabemos dar un buen consejo, pedir ayuda de un sacerdote. Luego, perdonar las ofensas, esto es importantísimo, perdonar cuando alguien nos hace algo pequeño o algo grave, pero siempre perdonar en el corazón, nunca guardar rencor ni resentimiento. Si yo quiero que Jesús nos perdone, nosotros perdonar siempre. Consolar al afligido, hablarles del amor de Dios, de cuánto Dios lo ama, animarlo a volver a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, porque a veces la gente, por falta de estar cerca de Dios, por estar lejos de Dios viviendo en pecado mortal, cae en la depresión. Por eso es tan importante acercarlos a la confesión, a la Eucaristía, a la adoración al Santísimo Sacramento, y Jesús va a ir sanando esa alma. Luego, ser paciente con los defectos de los demás y rezar por vivos y difuntos, rezar por la conversión de los pecadores y por las almas cuando han fallecido. Pero ahora les quiero contar de una experiencia que yo tuve la semana pasada, que me invitaron a una prisión militar aquí en la Ciudad de México, y entonces acepté con mucho gusto, porque ya en otras ocasiones, hace muchos años, yo iba a las prisiones aquí en México, y en otros países también me ha tocado ir. Y de verdad que uno, cuando les habla a los presos, cuando les habla del amor de Dios, de cuánto Él los quiere perdonar, que Él los está esperando, que no tengan miedo de volver a Dios, que aunque hayan caído en pecados graves, porque pueden haber matado a algunas personas, o otras cosas, solo Dios sabe, pero aunque hayan caído en pecados graves, aunque hayan caído en muchos pecados, que no tengan miedo de acercarse a Dios, porque Él quiere perdonarlos, que Jesús siempre está esperándolos para que vuelvan a Él. Nosotros, en esta ocasión, la semana pasada, íbamos con un sacerdote que Él pues los estaba esperando para confesarlos, para el sacramento de la penitencia. Entonces, cuando uno les empieza a hablar del amor de Dios, de cuánto Él quiere que vuelvan a Él, que no tengan miedo de Dios, que aunque hayan caído en graves pecados, Él los está esperando si se arrepienten de corazón, le piden perdón con un corazón contrito, humilde, arrepentido, con el propósito de no volver a hacer ese mismo pecado, con el propósito de enmendar su vida, de cambiar su vida. La mayoría de las personas, de los presos que estaban ahí, van rápidamente a la confesión. Incluso me comentó alguna persona que estaba ahí, que había ido, ella va constantemente ahí, me dijo que habían algunas personas, algunos presos de corazón muy duro, y cuando uno les empieza a hablar de este mensaje de misericordia, del amor de Dios por ellos, que no tengan miedo de acercarse a Dios, me dijo, algunos de esos, que eran de corazón duro, soberbio, que no se acercaban a la confesión, la semana pasada, después de que oyeron este mensaje de misericordia, se acercaron a la confesión. Entonces, de verdad que es una alegría muy grande, y hay que decirles que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Que ahí no hay que tener miedo cuando se acercan al tribunal de la misericordia. Ahí está Jesús esperándolos en la persona del sacerdote para perdonar sus pecados. Que ellos tienen que ir ahí, no guardar nada, no reservar ningún pecado, no tener miedo. El sacerdote no se va a escandalizar. El sacerdote está feliz esperándolos ahí, y es Jesús en la persona del sacerdote, que lo que más quiere es perdonarlos, para así que esas almas vuelvan a vivir en gracia de Dios, que ya Jesús pueda empezar a reinar nuevamente en esos corazones, y así sus vidas cambiarán. Jesús empezará a obrar milagros en ellos, cuando esas almas se arrepienten y se acercan a la confesión y tienen el propósito de cambiar de vida, de cumplir la penitencia que el sacerdote les deje y empezar a vivir permitiendo que Jesús reine en ellos, reine en su corazón, vivan ya en gracia de Dios y así puedan obtener este milagro de la misericordia, que hay que aprovecharlo mientras tenemos vida, porque no sabemos cuándo Jesús nos llama a su presencia, a nuestro juicio particular. Por eso hay que animar a toda la gente a volver a Dios, a volver al sacramento de la confesión, sobre todo si lleva uno muchos años que se ha alejado. Y estas personas, pues generalmente son personas que no vivían en gracia de Dios cuando cometieron algún delito. Entonces, animarlos a todos a volver, recordarles los 10 mandamientos de la ley de Dios para que puedan hacer una buena confesión
y vivir así en gracia de Dios y decirles que esa es la forma en que su alma va a tener paz y gozo, porque es un gozo espiritual, es una paz espiritual que solamente la puede dar Jesús cuando Él perdona sus pecados a través del sacramento de la confesión. Así que yo les recomiendo, les aconsejo que cada vez que ustedes puedan, sean invitados a ir a una prisión, lo hagan y les lleven este mensaje de misericordia a los presos, a los prisioneros, porque de verdad es un consuelo inmenso para sus almas. A veces estas almas están afligidas, tristes porque se sienten que no tienen el perdón de Dios. Cuando uno les habla de este mensaje de misericordia y se acercan a la confesión, de verdad que cambia sus vidas y se sienten amadas por Dios y se sienten felices, con gozo, aunque estén todavía ahí en la cárcel. Pero además yo les digo, desde ahí en adelante recen mucho la coronilla, todos los días y muchas veces al día, pidiéndole a Jesús que les haga el milagro de que ya puedan salir pronto de aquí. Así que es una invitación para todos ustedes a que vayan con este mensaje de misericordia a todas las almas, pero especialmente a estas almas muy necesitadas que están en las cárceles y que necesitan este mensaje de amor, de misericordia de Dios, para ellos sentir este consuelo y sentir y vivir la misericordia de Dios en ellos. Que Dios los bendiga. Los invito a que ustedes practiquen siempre las obras de misericordia para así ser ejemplo, así ser el rostro de Jesús hacia los demás, mostrar el amor de Dios hacia los demás y así llevar almas a Dios. Es una forma muy importante de ejercer la misericordia de Dios al prójimo. Que Dios los bendiga y siempre díganle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, y animen a los demás a confiar en la misericordia de Dios.